Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video y el día de hoy te quiero enseñar algunos trucos de Fansly que no conocías. Comencemos. Bien, lo primero que tienes que saber es que a diferencia de OnlyFans, Fansly sí tiene un sistema de promoción interna a sus modelos. Para ello debemos de cumplir con ciertos requisitos que la plataforma nos indica y eso lo puedes visualizar aquí en el momento de hacer una publicación. Si ves aquí al lado de esta lupita, dice sin promoción FYP. Haga clic para obtener más información. Damos clic aquí y aquí nos explica cuáles son los pasos que tenemos que realizar para que la plataforma nos haga una promoción interna de manera a que muestre nuestro perfil a usuarios que no son nuestros seguidores. Esto es una herramienta muy valiosa de esta plataforma, ya que nos ayuda a las modelos a conseguir seguidores de esta manera. Para que su publicación sea promocionada en la página para usted, simplemente siga las instrucciones a continuación. Tu línea de tiempo está bloqueada, agrega el numeral FYP al texto de tu publicación. Y para promocionar todas mis publicaciones, al menos una imagen o un video de esta publicación deben tener una vista previa. Entonces los dos requisitos fundamentales para que Fansly te haga una promoción es que la publicación tenga al menos una vista previa y lleve en el texto del contenido el numeral FYP. Y lo que voy a hacer ahora es realizar dos tipos de publicaciones, una para suscriptores y una para seguidores, para que tengas en cuenta cómo debes realizar correctamente los pasos para que la página te pueda hacer una promoción. Para este video voy a utilizar mi página que es para tutoriales para que lo tengas en cuenta, ¿bien? Lo primero que vamos a hacer es escribir un texto a modo de ejemplo y al final de todo tienes que colocar de manera obligatoria el numeral FYP. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es publicar el contenido. Ten en cuenta que el segundo requisito es que en todo el contenido que vas a publicar al menos debe tener como mínimo una vista previa gratis. Aquí he colocado dos fotografías, pero solamente a una le voy a colocar la vista previa. Simplemente voy a clonar esta misma foto, o si tú quieres colocar una imagen diferente lo puedes cargar desde tu galería o desde la bóveda. Eso ya queda a tu criterio. Voy a clonar esto, guardo los cambios y aquí vamos a hacer esta publicación para los seguidores. Cargamos y como ves aquí en esta parte va a cambiar. Ahora dice sin promoción. Y una vez que se cargó la imagen dice promoción del plan quincenal y un check. Bien, entonces eso es lo que tienes que tener en cuenta. Y tienes que poner sí o sí los dos requisitos que son el numeral FYP y al menos una vista previa gratis. Vamos a hacer una publicación ahora para suscriptores que va a estar bloqueado, pero si seguimos los pasos tal cual va a seguir teniendo la promoción. Bien, nuevamente he colocado dos imágenes, a uno de ellos le voy a agregar la vista previa y aquí tenemos que colocar para suscriptores, cargamos, aquí he colocado un texto cualquiera y el numeral FYP. Aquí vamos a ver cómo esto va a cambiar y como ves tiene la promoción del plan quincenal y un check. Esto lo vamos a publicar. Este mismo procedimiento también lo puedes realizar cuando quieras publicar un contenido con precio. Bien, ten en cuenta que la plataforma nos va a hacer la promoción en donde dice para ti. Otro de los trucos que tiene Fansly es que, lo he repetido ya en otros videos, es que es una plataforma híbrida. Por lo tanto, al momento de otorgar los permisos para la publicación, podemos utilizar varias maneras para generar ingresos extras. Por ejemplo,
Desde esta página de tutoriales ahora voy a entrar a mi perfil principal. Bien, este es mi perfil principal y aquí más abajo en la fecha 29 de septiembre he realizado esta publicación en donde yo muestro algo un poco más íntimo. Siempre yo los destino exclusivamente para los suscriptores, ¿sí? Los seguidores no ven nada más íntimo en mi perfil, simplemente ven fotos en lencería, así como si fuera un Instagram, pero los suscriptores sí, ellos ven algo un poco más elevado de tono. Eso ya lo sabes hacer, diferenciar una publicación para seguidores y otra para suscriptores. Sin embargo, el truco que te quiero enseñar para hacer un ingreso extra cuando haces una publicación exclusiva para suscriptores es que en los permisos también puedes añadir una opción con precio. Y desde esta página de tutoriales, que es como un seguidor en mi perfil principal, te voy a mostrar este ejemplo. Yo le voy a dar clic aquí y estos son los permisos que yo le había otorgado a esta publicación en aquel momento. Opción 1, mis suscriptores de los diferentes niveles, la opción 2 y así sucesivamente. Recuerda que yo tengo 6 paquetes de niveles de suscripción y aquí al último como opción 7 para desbloquear $20. ¿A qué se refiere esto? Un seguidor no va a poder ver lo que contiene esta publicación, bien, solo lo van a poder ver estos suscriptores. Sin embargo, puede suceder que el seguidor no esté interesado en comprar los niveles de suscripción que están aquí, pero sí quiera pagar un precio por el contenido. Entonces le damos esa opción al seguidor para que pague el precio que se ha colocado en esa publicación para que lo pueda ver. Porque al igual que OnlyFans, hay muchos usuarios que no quieren pagar un paquete de suscripción a un perfil, sin embargo lo que prefieren es comprar de su modelo favorita solamente un video o una foto y paga simplemente por el contenido. Entonces esta es una manera de aprovechar Fansly como plataforma híbrida y jugar un poco con los permisos a nuestro favor. Otro truco que te quiero enseñar es que la plataforma de Fansly tiene la opción de republicación. Por ejemplo, si ves estas dos flechitas que están aquí, es muy parecido a las flechitas de retuitear en la plataforma de la red social X. Esto te puede servir en el caso de que, por ejemplo, no hayas tenido tiempo de crear tu contenido semanal, pero para darle movimiento a tu página lo que puedes hacer es republicar posteos anteriores que hayas hecho. Esto también lo puedes aplicar en aquellas publicaciones que han sido muy exitosas, la que tuvo más like, la que tuvo más comentarios o la que tuvo más propina. Por ejemplo, voy a republicar esta publicación que he hecho, le damos clic allí, simplemente le das en publicación. Y si nos vamos más arriba, vemos aquí cómo ha quedado. Bien, es una publicación sobre publicación. Otro truco que hay disponible en Fansly que te quiero enseñar es que a los mensajes que le envíes a los seguidores tienes la posibilidad de editarlos sin necesidad de que elimines el mensaje. Para ello vamos en la mensajería. Supongamos que este ha sido un contenido con precio que tú le hayas enviado a un usuario. Y si le damos clic aquí en los 3 puntos y vemos permisos de las redes, puedes ver el permiso que le has colocado. En este caso, como fue una publicación con precio, supongamos que yo quiero modificar este precio. Para ello no hay necesidad de eliminar todo el mensaje que le has enviado, sino que simplemente le damos clic en este lápiz que está aquí y aquí lo puedes cambiar. En este caso, supongamos que te has equivocado en el precio que pusiste y crees que debería tener un precio diferente y simplemente lo cambias. Le damos en confirmar y guardar y el cambio quedó con la nueva actualización. Bien, el siguiente truco que te quiero mostrar es dónde ingresar para generar tu lista de usuarios. Para ellos vamos al perfil y aquí en el cuarto lugar están las listas. Entramos allí y aquí hay unas listas que la plataforma ya te crea de manera automática
automática. Sin embargo, si tú quieres crear tu propia lista, simplemente ingresas a este signo más que está aquí al lado de mis listas. Le das clic y colocas el nombre que tú quieras a la lista de usuarios. Voy a colocar este de ejemplo, guardamos y aquí se ha generado la lista de usuarios. Cuando te llega la notificación de que recibes un seguidor nuevo, debes de ingresar a su perfil y aquí debajo de su portada tiene estos 3 puntos y aquí es donde lo vas a agregar a la lista. Otro truco que te quiero enseñar es cómo realizar notas sobre cada usuario a medida que tienes interacción con ellos. Por ejemplo, si tú estás en una charla con un usuario y en ese chat él te va diciendo cosas personales sobre él, como su nombre real, qué edad tiene, qué fecha de cumpleaños tiene, sus gustos, qué música le gusta, qué comida le gusta, a qué se dedica, dónde vive. Entonces, esto te va a ayudar a tener como ciertos apuntes de cada usuario como un ayuda memoria, lo cual va a generar una buena interacción con el usuario. Para ello voy a usar de ejemplo a este usuario y aquí al lado de su arroba es donde ves como este papelito que está aquí. Simplemente le das clic a ese papelito y aquí es donde puedes hacer las notas para este usuario. Supongamos que esta persona me dijo que su nombre real es Marcelo. Tú simplemente lo vas anotando, que le gusta la música soul, entonces eso también lo puedes ir anotando. Su fecha de nacimiento es el 13 de febrero y supongamos que te ha dicho que vive en Manchester. Bien, y en fin, todos esos datos que el usuario te va dando lo puedes ir anotando de esta manera. Esto automáticamente se guarda ahí, tú simplemente haces un clic por fuera, actualizas tu página y como ves aquí ha quedado guardado. Si entras al chat del usuario, aquí arriba le das nuevamente clic a las notas, entras en la primera opción y ahí te muestra todo lo que has apuntado sobre este usuario. También esto te puede ayudar a identificar a los usuarios que compran y que no compran contenido. En este caso yo estuve interactuando con esta persona y me dice que no invierte dinero en lo virtual, sino que quiere algo presencial, pero eso es un servicio que yo no ofrezco. Entonces lo que hago es lo diferencio de esta manera. Bien, esta palabra yo siempre las coloco para los usuarios que no invierten dinero en la plataforma. Es muy importante que tú logres como que sacarle esta información al usuario, así ya sabes que no tienes que perder tu tiempo con esta persona. Bien, y como ves aquí ha quedado agendado esta palabra que yo siempre la asigno a los usuarios que no gastan dinero. También lo voy a cambiar de lista y lo voy a mandar a la lista estaba aquí en Good Friends, lo voy a sacar de aquí y lo voy a enviar a esta lista que es de las personas que no gastan dinero, para que cuando yo haga mensajes masivos no les llegue a estas personas mis mensajes. Guardamos y listo. Bien, otro truco que te quiero enseñar es cómo crear álbumes de publicación. Como ves aquí los que yo tengo, supongamos este álbum que dice Stephanie, el usuario que ingrese a tu perfil va a ver todo tu álbum y le va a dar clic donde vea algún interés y lo que va a pasar es que la plataforma va a agrupar las publicaciones que tiene ese álbum, ¿sí? Como ves aquí, todas estas publicaciones yo las he guardado en ese álbum, entonces el usuario simplemente lo escoge y le va a mostrar todas las publicaciones que fueron asignadas a ese álbum. La forma que tenemos para hacer estos álbumes es al momento de la publicación. Entonces, una vez que tengas todo tu texto, todo tu contenido, y lo único que tienes que hacer es darle clic aquí donde dice agregar a las paredes. Una vez que le damos clic allí, dice aún no tienes ningún álbum de pared para seleccionar, le damos en crear nuevo y en este caso, por ejemplo, voy a colocar que va a ser un álbum de lencería. A esto, si quieres, les puedes colocar unos emojis para darle una mejor estética y crear álbum. Ahí tienes que seleccionar que es a este álbum en el que quieres que vaya almacenando estas publicaciones y le das en confirmar.
Aquí esta opción que dice anclar a la línea de tiempo es solamente que si lo seleccionas, la publicación va a estar fijada al inicio de tu perfil. En este caso, para que veas el ejemplo, lo voy a también a marcar. Y bloquear respuestas se refiere a que no quieres que absolutamente nadie comente esta publicación. Le damos en publicación y vemos cómo ha quedado. Vamos a nuestro perfil y así es como quedó. Aquí se quedó fijada la publicación. Y aquí arriba, como puedes ver, se ha creado el álbum y puedes colocar cuantos álbumes tú quieras. Si le damos clic aquí, vas a ver que la plataforma solo nos va a mostrar esta publicación, porque es de esta manera que lo va segmentando para mostrar solo ese álbum de contenido. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya sido útil. Si así lo fue, te invito a que te suscribas a este canal, que compartas este video con alguien que crees que le puede interesar y nos encontramos en el próximo video, en el cual hablaremos sobre Telegram. Así que no te lo puedes perder.